Ahí estamos grabando. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a nuestros corazones, para que, iluminados por tu gracia y de la mano de María Santísima, nuestra Madre, pastora de nuestras almas, podamos llegar a la luz de tu verdad, podamos descubrirla, que ilumine las tinieblas de nuestro corazón, que nos mueva, Señor, que nos mueva a decirte que sí, a descubrir todo lo que nos has regalado en este mundo y las promesas del próximo, para que viendo, Señor, tan inmenso e incalculable regalo, podamos ver apenas un reflejo de tu amor y así poder decidirnos por ti y seguirte día tras día. Que tu luz, Señor, con tu Espíritu Santo nos ilumine para que comprendamos estas verdades, para que entendamos mejor a tu iglesia, a nuestra familia, a tu cuerpo místico, y así también poder mejor servirte en el día de hoy. María, Madre nuestra, Madre de Cristo, te pedimos tu intercesión poderosa para que todos estos deseos que tenemos los eleves de tus manos virginales hasta las manos de tu Hijo tan amado, y así sean para Él una ofrenda agradable. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, como les estaba diciendo antes que arranquemos, hoy vamos a ver, en continuación al encuentro anterior, una evolución histórica de la Santa Misa. ¿Por qué es importante abordar la historia de la liturgia? Porque quizás nos pueda parecer algo de los libros, algo que hoy no tiene relevancia, pero comprender esta evolución, esta Santa Misa que creció, cambió, se moldeó, como nosotros crecemos, cambiamos y nos moldeamos, comprender esto es el mejor antídoto contra dos grandes errores de nuestro tiempo. Uno es el arqueologismo, llamado arqueologismo, que es el deseo de celebrar la misa como en el siglo I, volver a la prehistoria de la misa, ignorando el desarrollo que fue siendo guiado a lo largo de los siglos por el Espíritu Santo. Esto es, pretender que a lo largo del tiempo la misa, en vez de crecer, se deformó. Pensar que la primera misa, las primeras, digamos, versiones de la misa, fueron mejores en algún sentido que las actuales, y querer volver a esas bases históricas, que termina siendo un error por esto mismo. Niega, o a lo mejor ignora, en el mejor de los casos, el desarrollo que fue guiado por el Espíritu Santo para que la misa evolucione según evoluciona el hombre. Pero también hay otro gran error que se hace hoy, mucho más presente y a la vez mucho más discreto, que es este progresismo rupturista de creer que la misa es un lienzo en blanco que podemos rediseñar a gusto, ¿no? Creyendo que la liturgia la podemos cambiar como nos va pareciendo mejor, ignorando las indicaciones que nos da el misal romano, que es el libro que utiliza el sacerdote para llevar adelante la misa. Pensar que la podemos cambiar como nos va apareciendo, que es un juego, una práctica, una actividad que la voy modificando según lo que yo considero son mis necesidades pastorales, ignorando que este misal romano especifica los momentos en los que el sacerdote o cualquier persona puede modificar o no la liturgia. Hay momentos puntuales donde queda a disposición del que celebra, y hay momentos puntuales donde no se puede cambiar. Es así de sencillo. Esto está muy común en las iglesias de nuestra sociedad. Es algo muy común pensar que podemos cambiar las cosas según nos va apareciendo, que al final termina siendo una falta de obediencia. Hoy tenemos estos dos polos opuestos, ¿no? Arqueologismo, querer celebrar como en el siglo I, progresismo rupturista, querer rediseñar la misa a gusto, que al final hace lo mismo. Ignorar que la misa no me pertenece. Estos dos problemas tienen el mismo núcleo, pensar que la misa me pertenece.
Pensar que yo la puedo modificar a gusto porque es algo mío cuando es algo que me da el Señor. Principalmente aparece en la figura del sacerdote, que es el que evidentemente la lleva adelante, pero nos afecta a todos esto. Cualquier persona puede caer en alguno de estos dos errores. La liturgia tiene un desarrollo orgánico. Tenemos lo que es sustancial, el centro, la esencia, que es el sacrificio. Las especies de pan y vino, la palabra de la consagración, eso es lo que nunca cambia. Y es fundamental que nunca cambie. Esto es lo que verdaderamente es el alma de la misa. Y es inmutable porque es de institución divina. Es decir, el Señor la instituyó con la idea particular de que se convirtiera en lo que hoy es. Nosotros no la podemos cambiar porque estamos asumiendo una capacidad que no es nuestra. El Señor dijo, hagan esto en conmemoración mía. No dijo, hagan algo como esto o algo parecido a esto. Hagan esto. Son cosas que no podemos cambiar porque son designios directos del Señor. Sin embargo, después tenemos los accidentes que llamamos, que no es como nosotros comprendemos la palabra accidente, sino son, digamos, las circunstancias por las cuales llevamos adelante este sacrificio, que son el idioma, las vestiduras, las rúbricas. La iglesia lo fue adaptando por motivos pastorales y teológicos, y eso es válido, porque el Señor no lo dijo textualmente que el sacerdote, por decirles un ejemplo, tiene que usar la casulla blanca o la casulla roja. Eso fue cosa que la iglesia fue adaptando alrededor del centro inmutable. El centro permanece inmutable, que es el sacrificio. Lo de alrededor, la carcasa, el exterior, la iglesia lo va adaptando con un motivo especial, un motivo pastoral y un motivo teológico. Que después de ver todo este recorrido, lo vamos a volver a analizar a la luz de lo que fuimos viendo. Pero quedémonos con estas dos ideas. Sustancial, accidental. Sustancial, la sustancia, el centro, lo que no cambia. Accidental, las cosas que pueden cambiar. Las circunstancias en las cuales nosotros llevamos adelante este sacrificio inmutable. Estas dos polos, estos dos factores dentro de la misa van a estar muy presentes en todas las épocas de la Iglesia. Y la primera época que vamos a repasar, en consonancia a lo que fuimos viendo antes, es la era apostólica y patrística, que abarca desde los siglos primero al tercero, que es este momento de la fracción del pan, donde se forma la idea de la Eucaristía. Es esta iglesia perseguida y clandestina de la que fuimos hablando, que celebraba la misa en las catacumbas o en las llamadas Domus Ecclesiae, que eran casas de familias ricas que se adaptaban en forma de iglesia. Recordemos que el cristianismo en ese momento era perseguido. Eso significa que el culto no era público. Si vos celebrabas una misa en público, te arrestaban, te secuestraban, te podían matar. Entonces lo tenían que hacer en secreto. Los cristianos celebraban en secreto. Y ese secreto se mantenía en casas de estas personas adineradas, pudientes, romanas, principalmente, que prestaban determinadas habitaciones de su hogar para utilizarlas como templo. Esto se llamaba Domus Ecclesiae, ¿no? Casas iglesia vendría a ser. Les voy a mostrar una imagen. Ahí no sé si lo están viendo bien o lo están viendo invertido. Díganme y cualquier cosa lo giro. ¿Está bien? Bien, está bien. Bien. En el dibujo se ve como los cristianos se encuentran bajo el pórtico de un bloque de viviendas, como lo vamos a ver acá, a la puerta de su local, en una calle típica de la Roma imperial. En los pilares de este pórtico, acá donde yo estoy pasando el cursor, no sé si ustedes ven el cursor, acá está, donde yo estoy pasando el cursor, en los pilares de este pórtico hay dibujos que muestran los primeros símbolos cristianos. El pez, que estaba acá, el crismón, el ancla y el anagrama de Jesús. Están acá muy chiquititos, no se llegan a ver. Para identificar la proximidad de una domus ecclesiae. ¿Por qué? Disculpen que se me movió. ¿Por qué se hacía esto? Como hablábamos de que en ese momento la iglesia era perseguida, lo que sucedía era que los primeros cristianos tenían que comunicar de forma secreta, codificada,
la presencia de otros cristianos. Evidentemente no lo podían decir a viva voz, así que lo que hacían era comunicarse con símbolos secretos, que de repente los ponían en los pilares o en las entradas de las puertas, anunciando, en este caso, que cerca había una domus ecclesiae, estas iglesias adaptadas dentro de casas que eran secretas, ¿no? Y algunos de estos símbolos son, por ejemplo, el pez, que hoy en día lo utilizan muchos las iglesias evangélicas, pero que es un símbolo del cristianismo primitivo. El pez, el ancla, el anagrama de Jesús o el crismón, que son estos símbolos que después, si quieren, los pueden investigar, que justamente revelaban esto, ¿no? La presencia de una comunidad cristiana cerca. Después, si quieren, yo les paso bien por el grupo algunas imágenes como para que ustedes sepan a qué me refiero con esto. El idioma en ese momento era el griego, era el idioma universal como hoy es el inglés. El idioma en todo el imperio era el griego. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para un cambio que va a producirse más adelante. Después la estructura, como ya veníamos hablando, vamos a hacer una síntesis, la estructura de esta Santa Misa, tenía estos dos puntos fuertes que dijimos antes. La unión de la liturgia sinagogal, es decir, la liturgia de la sinagoga, que era la lectura de la palabra de Dios, como la leemos hoy, con la liturgia del cenáculo, la novedad, lo nuevo de la Eucaristía, ¿no? Entonces, liturgia sinagogal, la liturgia que viene de las sinagogas, que eran las iglesias judías, con esto de las lecturas y los salmos, que se une con la liturgia del cenáculo, es decir, de la Eucaristía, lo nuevo, la novedad que se fusionan en una sola celebración. Y para repasar de dónde es que sacamos todo esto, recordamos los documentos que ya vimos en el encuentro pasado, como la Didache, la Apología de San Justino, que ya la vimos, y la Traditio Apostólica de San Hipólito, ¿no? Estos documentos que nos van dando pistas de cómo era la liturgia, digamos, prehistórica del cristianismo. No profundizamos tanto en esto porque es lo que ya vimos antes. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y ahora sí vamos a empezar a profundizar un poco más. El gran cambio del cristianismo, el gran suceso que dio un giro de 180 grados, fue la paz constantiniana. ¿Qué es esto? Constantino, emperador de Roma, se convierte al cristianismo. Deja la religión pagana de los romanos y se convierte al cristianismo. Al convertirse al cristianismo, cesa la persecución a los cristianos con el Edicto de Milán, promulgado en el 313 después de Cristo. En este edicto se acaba la persecución a los romanos, y no solo eso, sino que además el cristianismo se convierte en la religión oficial. Esto hay que entenderlo en el contexto social. La religión en la Roma de esta época era más una afluente social, una especie de moda, entre comillas, que verdadera devoción. La moda era la religión del emperador. Todos querían estar en la religión del emperador. A eso me refiero con moda, ¿no? Entonces, se convierte el emperador y la alta sociedad, la burguesía romana, gran parte de ella se convierte también al emperador por esto, ¿no? Y vamos a ver que más adelante esto también va a generar problemas. Ahora ya, un poquito más adelante, vamos a hablar un poco más de eso. Pero las principales cosas que cambian en esta época, que vamos a abarcar entre el siglo IV, o sea, el año 300, como hablábamos del edicto, más o menos hasta el siglo VI, año 500. Durante esta época va a ser la transición del cristianismo, de pasar de ser una religión perseguida, una minoría perseguida, a la religión oficial del Imperio Romano, el imperio más grande del mundo. Es un giro radical. Y de ahí viene el gran crecimiento del cristianismo en el centro del mundo. Uno de los primeros grandes cambios que van a aparecer es que el culto se vuelve público. Antes decíamos el culto era privado, en secreto, ahora se vuelve público. O sea que pasamos de las casas, de las domus ecclesiae, a las basílicas. La liturgia sale a la luz. Y para albergar a las multitudes afluentes que querían conocer qué era esta novedad del cristianismo, que de novedad no tenía nada porque ya era perseguido, pero para la alta sociedad era una novedad, una nueva moda.
para poder albergar a tanta gente, se adaptan las llamadas basílicas romanas, que eran antiguos edificios de gobierno. Fíjense que no eran propiamente iglesias, sino edificios de gobierno, y se adaptan para convertirlos en iglesias. Y hacer un espacio masivo, grande, la liturgia necesitaba mayor solemnidad, mayores procesiones y cantos elaborados para ser escuchados por multitudes. Este es el primer gran cambio que tiene el cristianismo. Deja de ser una religión perseguida que se escondía y cantaba en lo secreto y pasa a salir a la luz, a convertirse en la religión del imperio. Esto naturalmente no fue de la noche a la mañana, llevaron muchos años, una transición importante que conllevó también sus problemas. Otra gran transición que tenemos, muy importante, es la transición al latín. En Occidente, el pueblo llano ya no hablaba griego, ya no era la religión universal, sino que había pasado a ser el latín. Entonces el Papa San Dámaso I, en el siglo IV, también año 300, comienza la traducción de la liturgia al latín, para que el pueblo comprendiera. Recordamos, al principio era en griego, el idioma universal era el griego, el idioma en el que se escribieron los evangelios era el griego, la liturgia era en griego. Ahora, como el pueblo hablaba en latín y no en griego, de forma normal, el Papa San Dámaso, en este mismo siglo IV, en esta misma era de la paz constantiniana, hace la transición en la liturgia del griego al latín. ¿Y por qué hablamos de la liturgia? Porque piensen que en ese momento el único contacto que tenía el pueblo con la religión era la liturgia. El pueblo no tenía acceso a Biblias, no tenía acceso a libros de espiritualidad que prácticamente no los existían en ese momento. No tenía acceso a prácticamente nada más que a la liturgia. Era el centro de la fe, era la catequesis, era todo. Por eso era tan importante que el pueblo comprendiera, y vamos a ver que este es un problema que aparece 2000 años después, dentro de la historia de la Iglesia, dentro de la historia de la Santa Misa. Pero para eso nos falta. Dentro de este periodo de transición, recordamos que habíamos dicho que las altas esferas romanas del Imperio Romano, recuerden que cuando hablamos de romanos, no nos referimos a lo que hoy es Roma, la ciudad, sino a todo el Imperio Romano que abarcaba una vastísima cantidad de territorio. Las altas esferas romanas, repetimos, se habían convertido por este fervor, esta euforia, esta moda de ser parte de la religión del emperador, ¿no? ¿Qué sucede? Que la religión católica exige mucho, que el Señor exige mucho. Y estas altas esferas, acostumbradas a los gustos, a los lujos, a los placeres, a tener esclavos, a alimentarse de más mientras personas morían de hambre, la misma historia que siempre tuvo el mundo, comenzaron a chocar y a rozar con la realidad cristiana, con las parábolas del Señor. Empezaron a chocar con lo que el Señor exige en esta religión. Entonces, claro, yo quería ser cristiano por moda, por seguir lo que el rey hacía, pero no quería ser cristiano en tanto las exigencias que el cristianismo requería. Y ahí hubo un conflicto que terminó desembocando en la primera gran crisis de la iglesia, que fue el arrianismo. El arrianismo nace de Arrio, un sacerdote que niega la divinidad de Jesús. No vamos a expandir demasiado en esto porque no nos compete, ya que tiene que ver con, en este encuentro no nos compete, ya que tiene que ver más con teología que con la Santa Misa. Pero es válido decir que, en pos de defender esta supuesta verdad teológica, Arrio no solo se termina separando de la iglesia, formando una nueva rama, entre comillas, sino que además acumula a este sector pudiente de la sociedad, porque como sucede en la gran mayoría de cismas, el líder del cisma, de la herejía, el líder de esta nueva ideología que aparece, tiende a reformar todo, a pensar que está en capacidad de reformar todo. Entonces, Arrio lo que empieza a hacer es, para ganarse el favor político de estas personas importantes, empieza a ceder cosas que la iglesia no cedía. Por ejemplo,
la posesión o el maltrato de los esclavos, entre varias cosas, digamos que le daba permisos a estas altas sociedades para seguir viviendo como vivían sin someterse a la corrección de la iglesia. Por eso se ganó a dos sectores muy importantes y por eso fue una de las mayores amenazas para la iglesia. Arrio no solo se ganó a la burguesía romana, se ganó también al ejército. De vuelta, ¿no? Este no es el encuentro para explayar demasiado en esto. Si quieren pueden buscar más información después en internet, igual ya lo vamos a hablar más adelante. Pero fue una verdadera amenaza para la iglesia, el arrianismo, que estuvo a punto de casi hacer desaparecer la iglesia. Y esto nos importa porque vamos a ver cómo, a partir de los golpes, la iglesia se va reformando. Pero reformando para bien, reformando para crecer. Avanzando un poquito más en la historia, y ya habiendo superado el arrianismo, nos vamos a encontrar que llegando ya al siglo casi VII, San Gregorio Magno reorganiza las rúbricas de la iglesia y el canto litúrgico. De ahí viene el nombre de canto gregoriano, por San Gregorio Magno. Lo que hace él es consolidar la liturgia. Antes la liturgia tenía esta esencia, pero después en cada iglesia, en cada lugar se hacía de forma diferente. Había mucha libertad al momento de celebrar la Eucaristía. San Gregorio Magno viene a organizar eso. Consolida el canon romano, que es la plegaria eucarística hoy número 1 del misal. La plegaria eucarística, recordamos que es toda la oración que abarca el momento de la consagración. Dentro del misal actual hay varias, hay 4 plegarias eucarísticas. La número 1 es el canon romano, cuyas bases vienen de justamente San Gregorio Magno. Entonces pensemos que es una oración que, si bien ha tenido pequeñas modificaciones, se ha mantenido muy similar a sus bases desde hace 1500 años. Fíjense hasta qué punto la iglesia evoluciona, pero mantiene lo esencial. Y no solo organiza este canon romano, sino toda la liturgia, la consolida, e incluso también el canto. Eso es lo que yo les decía del canto gregoriano, ¿no? Y como dato curioso, si bien no lo vamos a explayar demasiado ahora, es gracias a los monjes organizados por San Gregorio Magno que hoy entendemos la música como la entendemos. Porque las partituras, como las conocemos, nacen a partir de la necesidad de poder normalizar una canción. Un monje creaba una canción, ¿no? Componía una canción, pero no tenía manera de compartírsela como yo comparto un texto a otra persona. De ahí nace el primer prototipo de, digamos, pentagrama, ¿no? De partitura, diseñado para afinar las notas y poder realizar este mismo canto, ya sea en Roma, ciudad de Roma, ya sea en cualquier otro lugar. Eso también los invito a investigar después si tienen curiosidad, porque es muy interesante cómo es que nace el canto gregoriano. Pero continuamos. Esta época de la paz constantiniana es muy importante porque sienta las bases de la iglesia. Pero también es muy importante porque empieza a formar cómo la iglesia se va a manejar con la política durante los próximos siglos. Y la relación que tiene la iglesia con la política es muy particular, y recién vamos a ver un cambio importante llegando a la modernidad, al día de hoy. Constantino tuvo muchos problemas también a nivel político, y es más, cuando él muere, el siguiente emperador de Roma quiere destituir nuevamente el cristianismo. Hay toda una historia muy interesante también ahí. Pero la iglesia constantemente tuvo acercamientos con el poder civil hasta casi nuestros días. Después vamos a pasar justamente a la Edad Media, el segundo gran momento para la iglesia. Y durante la época de la Edad Media, hablando de la misa, vamos a encontrar que se desarrolla un enfoque muy fuerte en el misterio, en la teología. Lo que antes se hacía de forma sencilla, ahora comienza a ahondarse más, también respondiendo un poco a la necesidad de las personas de acercarse más a Dios por medio, por ejemplo, de la filosofía.
Algo que antes era reservado para grupos muy selectos de personas, ahora empieza a abrirse con las universidades. Ahora ya cualquiera, de cierto modo, cualquiera, podía estudiar, por ejemplo, una carrera de filosofía, y eso hace que la iglesia tenga que abrir el juego y responder a esta necesidad de profundizar más en el misterio. Y no solo eso, sino también en la defensa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque es en esta época, en la Edad Media, donde se empieza a cuestionar justamente la presencia de Jesús en la Eucaristía, cosa que antes no había pasado a nivel grande. Siempre hubieron personas que pusieron en duda o negaron la presencia de Cristo. Pero pocas veces hubieron movimientos tan importantes como lo fue en la Edad Media. Y justamente para combatir estas herejías muchas veces, la iglesia se vale de todos los instrumentos que tiene para poder reforzar verdades que la iglesia sabe, de forma que el pueblo se embeba en esa verdad y no caiga en el error. Por eso es que, por ejemplo, en el siglo XIII comienza a instaurarse en la liturgia lo que es la elevación de la hostia. Como hoy el sacerdote eleva la hostia al momento de la consagración, esto comienza a hacerse en el siglo XIII justamente para esto, remarcar que es Cristo el que se hace presente. Se instituye para que el pueblo viera y adorara a Dios inmediatamente después de la consagración, combatiendo justamente la duda sobre la transubstanciación. Si no lo tienen en mente, recordamos que la transubstanciación es el momento en el cual el Señor convierte la esencia de ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, en respuesta a la Iglesia a estos movimientos de duda sobre esta transubstanciación, toma esta decisión, ¿no? Modificar la liturgia, porque la Iglesia tiene potestad para modificar la liturgia, y añade esta elevación de la hostia para significar más, para que nosotros percibamos con los sentidos la verdad que se esconde. Otro cambio que se hizo durante la Edad Media fue que la misa, que durante los primeros siglos tuvo cercanía con el pueblo, comienza a alejarse nuevamente. ¿Qué pasa? El latín deja de ser el idioma del pueblo, el idioma general, porque empiezan a nacer las lenguas romances, el italiano, el portugués, el español. Pero la iglesia la mantiene todavía como una lengua sagrada e inmutable. Por eso le digo que estos primeros años, estos primeros siglos del cristianismo fueron esenciales para sentar base. Una de esas bases que quedaron sentadas fue el idioma de la iglesia. El latín pasa a convertirse en el idioma sagrado, que hasta hoy en día se mantiene. Esa es una de las bases inmutables que la iglesia toma para sí. Pero el haber mantenido, por ejemplo, el latín en la celebración, lo que hace es esto, volver a tomar distancia del pueblo. El pueblo se aleja cada vez más del sacrificio. ¿Está bien? ¿Está mal? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por ahora nos concentramos en el hecho. El pueblo empieza a tomar distancia del sacrificio, cada vez el pueblo ya no comprende menos lo que está pasando, e incluso se empiezan a añadir muchas oraciones que el sacerdote reza en voz baja, en secreto, que en latín se le dice submisa voce, ¿no? Hay oraciones todavía en la misa de hoy que se hacen así. Por ejemplo, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino y se lava, hace el lavatorio de las manos, realiza una oración que tiene que ser en secreto, en voz baja, ¿no? Que queda todavía de estas prácticas, de estas tradiciones que nacen en la Edad Media. Pero guárdense con esto de que el pueblo comienza a tomar distancia del sacrificio porque va a ser más importante para cuando lleguemos sobre todo al siglo pasado. Después vamos a tener otro factor que empieza a aparecer en la Edad Media, que es la comunión espiritual. Otra cosa novedosa. ¿Qué pasa? Se empezó a hacer tanto hincapié en lo que era el pecado y la redención, y a su vez también sectores de la iglesia utilizaron el pecado como maniobra política, incluso para ganar dinero. Eso sabemos que sucedió en la historia de la iglesia. Debido a esto, debido a esta realidad que el pueblo comenzaba a verse como pueblo pecador, es que el sacramento se comenzó a restringir.
El pan, que en los primeros siglos se partía y se repartía a todos, ahora comienza a restringirse. Cada vez comienza a ser más difícil por el sentido de la indignidad acercarse a comulgar. Cada vez era más difícil poder sentirse dignos de alimentarse del cuerpo del Señor, porque la iglesia hacía mucho hincapié en el peso de los pecados y se olvidaba de pastorear la misericordia. Entonces, esta misma distancia de la que ya veníamos hablando en la liturgia se expande todavía más. El pueblo no solo se siente alejado de la liturgia, sino que ahora también se siente alejado de Dios y comienza a limitarse a ver al Señor, que se hace presente en la Eucaristía, con una adoración visual, como hoy lo podríamos hacer en una hora santa, en una adoración eucarística, pero sin comulgar. Estos son sucesos que van aconteciendo no solo en el seno de la iglesia, sino que acompañan también las situaciones sociales que abarcan al mundo. No es lo mismo la sociedad de la Edad Media, del año 1000, que la sociedad del año 300. Cambia radicalmente y la iglesia está embebida en el mundo. Los sacerdotes, los prelados, los obispos están embebidos y son parte del mundo. No nos tiene que sorprender que en estos tiempos, donde la iglesia constantemente estaba en contacto con la política, hubiera corrupción, hubiera malversación de los bienes, entre tantas otras cosas. No nos tiene que sorprender porque era la naturaleza de la sociedad. Mientras habían unos que estaban en el lugar indicado para santificarse, habían otros que estaban ahí por estar, así como en los primeros siglos era la moda estar en la religión del emperador, en otros siglos era simplemente el estatus estar en la Iglesia Católica o ser una persona importante en la Iglesia Católica, tener una jerarquía, ¿no? Lamentablemente la Iglesia no se puede separar del mundo, tiene que convivir en el mundo y eso genera estas cosas que vemos, ¿no? Que manchan la historia de la Iglesia. Sin embargo, tanto hoy como en los primeros siglos, sabemos cuál es el centro, que es Cristo nuestro Señor. Y ese es nuestro ejemplo. Estas situaciones y circunstancias que nosotros vamos viendo no significan necesariamente que la iglesia se haya roto. La devoción popular seguía, no se rompe. Es más, en la Edad Media tenemos a grandes pensadores y reformadores como lo fue Santo Tomás, que escribió lo que hoy podríamos considerar el tratado fundacional del derecho canónico y de la iglesia. Él estableció la mayoría de bases dogmáticas que hoy tenemos como iglesia, ¿no? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, colaboró en crear el Día del Corpus Christi para justamente combatir estas herejías que negaban la presencia real de Cristo. Entonces, con esta distancia que toma el pueblo de la iglesia, no necesariamente lo tenemos que ver como un efecto del pecado, de la maldad, sino como un efecto propio de las corrientes que sucedían en la sociedad. Ahora, la iglesia sigue siendo la misma. Y es fundamental que nosotros mantengamos, conforme recorremos la historia, esto en mente, para no salirnos del eje. Ahora vamos a saltar de la Edad Media y vamos a pasar a un cuarto, en realidad un tercer momento fundamental, muy fundamental, sobre todo para la historia de la misa, que se da en el contexto de la Reforma Protestante. Nosotros recordamos que la Reforma Protestante nace por Lutero, un monje que estaba muy en disgusto con varios sinsentidos que tenía la Iglesia. Y si bien su reforma comienza con una, digamos, una primera intención válida, que era el enojo por la venta de indulgencias, que repetimos, tiene que ver con esto que yo les decía. Él estaba enojado porque la iglesia vendía indulgencias y creía que la misericordia tenía que llegar a todos, más o menos de lo que hablábamos, ¿no? Que la iglesia fallaba muchas veces en hablar y pastorear sobre la misericordia. Y con esto, como primer puntapié válido, termina rompiendo con la iglesia y termina buscando otros motivos que no eran justamente el de una santa reforma, ¿no? Se termina yendo de su eje, del eje de lo correcto, y termina creando un segmento dentro de la iglesia, separado de la iglesia, pero parte del cristianismo, que se mantiene hasta el día de hoy equivocado.
y fuera de la unidad de la Iglesia en Cristo. Pero el tema es cómo responde la Iglesia. Y frente a la reforma protestante, que alguna de las cosas era que negaba el sacerdocio ministerial y el carácter sacrificial de la misa, que esto va a ir evolucionando con los años, no es que desde un primer momento se negaba todo esto, sino que va a ir evolucionando. Recordemos que por eso llamamos reforma protestante y no herejía protestante, porque justamente nace como una reforma, no nace con la idea de separarse de la iglesia, nace con la idea de reformarla, pero termina separándose. Y a partir de esa separación evoluciona justamente en herejías, evoluciona en errores teológicos como lo son negar el sacerdocio, negar el carácter sacrificial de la misa, es decir, negar que Cristo se hace presente, entre tantas otras cosas. Y ahora, ¿cómo reacciona la iglesia ante esto? Porque la iglesia tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona ante todo este movimiento que fue verdaderamente un furor de vuelta, con matices muy sociales y políticos, pero que se difundió rápidamente, sobre todo por el centro y el norte de Europa? Reacciona con el Concilio de Trento, que es uno de los más importantes concilios de toda la Iglesia, concilios ecuménicos de toda la Iglesia, y responde objetivamente con lo que hoy llamamos la misa tridentina. Anótense, entre el año 1545 a 1563. ¿Qué es lo que sucede en esto? En el Concilio de Trento se define una cosa: hay que blindar a la iglesia, hay que blindar a la liturgia para evitar alteraciones que aparecían por todos lados. Piensen que la reforma protestante fue como un virus, y cepas aparecían en todos lados, incluso en el seno de Roma. No había un frente abierto claro, no era un sector contra otro sector. Podía aparecer en todos lados movimientos de esta reforma, que podían desfasar totalmente y romper a la iglesia por adentro. Ese era el gran problema. Respondiendo a esto, la iglesia hace esto: blindar, proteger y regir con rectitud el carácter fundamental de la misa. A esto el Papa San Pío V promulga el Missale Romanum en 1570, lo que hoy llamamos Misal Romano, mediante la bula Quo Primum Tempore. Se unifica el rito para todo Occidente, y esto es una novedad. Para toda la Iglesia occidental, el rito para la misa se va a unificar en uno solo, algo que no pasaba hasta ese momento. Si bien, repito, el centro de la Santa Misa era el mismo, variaba las rúbricas entre una cosa y la otra. No sé si lo expliqué antes, por la duda lo digo: las rúbricas son las diferentes partes y movimientos y características que tienen los distintos ritos de la misa. Cuando hablamos de rúbricas nos referimos a eso: acciones y circunstancias que van marcando los tiempos y las partes de la misa, de la liturgia. Y a excepción de algunos ritos muy antiguos, como era el rito ambrosiano o los ritos orientales, se unifica todo en uno solo mediante el misal romano. Y las rúbricas dentro de este misal se vuelven extremadamente precisas. El sacerdote no tiene ningún tipo de margen para improvisar ni para cambiar. Cada gesto, cada inclinación, cada beso al altar está estrictamente regulado para salvaguardar el dogma. O sea, esto es lo que yo me refiero cuando digo se blinda la liturgia. Ya no hay margen de cambiar nada. Se hace así, acá, allá y allá. Desde una punta de América hasta una punta de Europa, el rito tenía que ser el mismo. Repito, a excepción de algunos ritos muy antiguos que la iglesia toma como válidos y los hace propios. Los reserva también, como es el rito ambrosiano o los ritos orientales, como les dije recién. Pero fuera de eso, que son casos muy puntuales en iglesias, en comunidades de la iglesia, de la misma iglesia, muy puntuales y pequeñas, salvo en eso se unifica todo bajo el mismo rito. Y esto es fundamental, porque esta misa, la misa tridentina, se mantuvo durante 500 años, casi sin modificaciones.
Evidentemente la subieron, pero la esencia de la misa se mantuvo casi impoluta. Los años posteriores fueron marcados por muchos caracteres sociales que hicieron que la iglesia se termine separando y quebrando, de cierta forma, con el ámbito social y político. La iglesia, que estaba acostumbrada a tener una importancia política muy particular que hoy no llegamos a entender, es decir, con las formas actuales que nosotros tenemos sociopolíticamente en el mundo, no podemos llegar a comprender cómo era la relación de la iglesia con los reinos. Los reinos llegaban a tener cierta implicancia en la iglesia y la iglesia llegaba a tener bastante implicancia en los reinos y en los reyes, pero era una relación muy particular. Ninguno dependía del otro al 100%, pero había una influencia muy importante. Sin embargo, esto, en los siglos posteriores, sobre todo a partir del Renacimiento en Europa, de la Revolución Francesa, la iglesia comienza a separarse del esquema político y social. Comienza a partirse y comienza a tomar distancia. Tomar distancia, así como la gente comenzó a tomar distancia, siglo tras siglo, cada vez más, de la Sagrada Eucaristía. Pero esto quiero que lo veamos bien, llegando ya un poco más al presente. Esto fue un resumen más o menos hasta el 1800, hasta el siglo XIX, de las cosas más importantes. Pero ahora vamos a hablar con peso y fundamento a partir sobre todo de principios del siglo XX en adelante, incluso finales del siglo XIX, que ya vamos a llegar a una nueva etapa en la Iglesia, casi tan fundamental y de ruptura como lo fue el Concilio de Trento, como lo fue la paz, el fin de la persecución de los cristianos en Roma. Y surge esto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y antes del Concilio Vaticano II, que es algo que se lo van a tener que grabar porque vamos a hablar mucho, hubo un gran trabajo intelectual para que los fieles volvieran a entender y participar de la liturgia. Toda esa distancia que se había tomado, toda esa distancia que se había mantenido, derivó en algo muy importante. Y en este periodo comienza paralelamente a redescubrir el sentido divino de la liturgia para el pueblo, como así también reentenderse el sentido de la misa. La misa ya no se ve únicamente como el sacrificio de reconciliación de Dios con los hombres en Cristo, que se entendía hasta ese momento como un sacrificio que no necesariamente requería la participación del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? La misa no tenía una influencia social de parte del pueblo. La misa era totalmente centrada en el sacerdote que ofrece a Cristo y nada más. El pueblo podía estar o no podía estar, era indiferente. Pero con la evolución de la sociedad, esto cambia. Y el pueblo necesita volver a integrarse y a ser parte de la liturgia. Pasa a valorizarse nuevamente como un instrumento pedagógico, la liturgia, bajo la idea de que Dios no necesita el sacrificio de la misa, sino los hombres. Durante todos estos siglos se asumió esta teología de que el sacrificio de la misa era para Dios. Pero la verdad es que el sacrificio de la misa es para los hombres. Dios no necesita el sacrificio de su Hijo. Somos nosotros los que aprovechamos entregándole a Dios a su Hijo, que se ofrece en sacrificio. Y este cambio teológico de cómo percibimos la misa es fundamental para entender los cambios posteriores. Hoy decimos que la misa es un regalo de Dios para que por medio del sacrificio de Cristo, que reconcilia la deuda de Adán, el hombre obtenga provecho del acto realizado en sí mismo. Vamos despacio. El hombre obtenga provecho del acto realizado en sí mismo, ya no solo del fruto de la misa, la redención que tenemos de Cristo, sino además obtener otro tipo de fruto, fruto de reconstrucción, que serían imposibles de obtener
sin participación en el sacrificio. ¿Qué significa esto? Lo vamos a explicar despacito. Antes el hombre sacaba provecho de la misa porque era la entrega de Cristo a Dios Padre que nos daba el perdón de los pecados. Era una forma muy similar a como el pueblo de Israel entendía el sacrificio en Jerusalén. Es decir, el mayor de los sacerdotes en ese momento iba y realizaba el sacrificio en secreto. Nadie sabía nada, nadie se enteraba de nada, lo hacía detrás en el Sancto Sanctorum, en el Santo de los Santos, ¿no? En el centro del templo de Jerusalén, y lo realizaba ahí en secreto. La teología de esta misa, que duró hasta el siglo XX, comprendía el sentido de este ofrecimiento de la misma manera. El pueblo no tenía necesidad de entender lo que pasaba, simplemente tenían que saber que era por el sacrificio que nosotros nos veíamos salvados. Sin embargo, con este cambio de mentalidad que se realiza, siempre recuerden bajo el contexto social, con este cambio de mentalidad se comprende que la misa no está hecha para Dios, sino para los hombres. Que los hombres tienen que participar de la misa para aprovechar lo que la misa les otorga en sí misma. ¿Y a qué me refiero con en sí misma? Si nosotros simplemente, si el sacerdote ofrece la misa sin la participación del pueblo, el pueblo recibe el fruto de la redención. Si el pueblo asiste a la misa y participa en esa ofrenda, el pueblo no solo recibe el fruto de la redención, sino que además la misa es un instrumento pedagógico que también nos transforma. El ir, el escuchar las lecturas, el ver las rúbricas, los signos, los gestos, eso también nos reestructura, nos vuelve a construir, cambia nuestra mentalidad y nos configura a lo que va a ser la liturgia celestial. Recuerdan que yo les dije en el encuentro pasado que la liturgia de hoy nos evoca y es un reflejo de cómo va a ser la vida en el cielo, ¿no? La liturgia celestial. Esto es lo mismo, la misa pasa a reentenderse de esta nueva forma y a entender que el pueblo tiene que tener implicancia en el sacrificio, que no es una parte ajena, sino que todo el pueblo, toda la iglesia congregada, todo el cuerpo místico de Cristo, se une para ofrecer este sacrificio. Con este cambio de mentalidad, comienza a trabajarse muy fuertemente en cómo volver a hacer participar al pueblo de la liturgia. San Pío X, en el año 1905, va a fomentar la comunión frecuente y diaria. Piensen que durante muchos siglos la comunión, con suerte, era los domingos. Si se podía, los domingos, y muchas veces era un domingo cada tanto que uno podía comulgar. San Pío X comienza a fomentar esto, la comunión frecuente e incluso diaria, algo que hoy nos parece normal, pero que en ese momento era una locura. Y reduce la edad de la primera comunión al uso de la razón. ¿Qué significa esto? Para poder tomar la primera comunión ya no se busca la madurez espiritual, se busca simplemente comprender lo que está pasando. Entonces, antes que eran los adultos quienes podían recién, adolescentes adultos, comenzar a comulgar, ahora esa edad se rebaja hasta los niños. Cuando el niño comprende qué es lo que está recibiendo, ya está apto de poder recibir la primera comunión. También lo hace como respuesta a la herejía jansenista. Fíjense cómo la iglesia va actuando siempre en pos de preservar el dogma y de combatir las herejías, para que el pueblo se mantenga siempre, siempre en la verdad. Y después un poco más adelante, Pío XII, con la encíclica Mediator Dei, en el 47, va a realizar esta primera gran encíclica que se va a tratar de la liturgia. En ella, primero que va a condenar a los abusos litúrgicos, como los que querían celebrar en mesas comunes o quitar los sagrarios de las iglesias. Recordemos lo que hablábamos al principio de este encuentro del arqueologismo, volver a la misa de los primeros siglos. Bueno, Pío XII condena este tipo de situaciones, esta suerte de ideologías, las condena. Pero además, define que la liturgia va a ser el culto público de todo el cuerpo místico de Cristo, cabeza y miembros.
sentando las bases para una mayor participación. Como yo les decía antes, ya no hace falta solamente el sacerdote para obtener los frutos. Todo el pueblo tiene que participar de la misa, y ahí aparece este cambio de mentalidad. Todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, y el pueblo en su conjunto ofrece, con el sacerdote por cabeza y en figura de Cristo, el sacrificio. Y ahora sí vamos a pasar a la parte más fundamental porque también es la más moderna, que es el Concilio Vaticano II y la Novus Ordo. El Concilio Vaticano II se realiza en un contexto de profundo cambio social, y eso es fundamental. El siglo pasado fue un siglo muy cambiante para la sociedad, una sociedad que se había mantenido en muchos sentidos igual desde hacía siglos. En el siglo pasado cambia radicalmente. La Iglesia, que es madre sabia, sabe que tiene que adaptarse, sabe que no puede quedarse como estaba, porque iba a comenzar a perder la llegada que tenía al mundo. En resultado de esto, aparece el Concilio Vaticano II, uno de los concilios más grandes de la historia de la Iglesia, que se realiza, digamos, sus frutos, desde su preparación hasta sus frutos, se realiza más o menos entre el 1962 hasta el 1969 aproximadamente. Digamos, el momento fuerte del espíritu del concilio. Y este concilio lo que va a buscar es una especie de noble sencillez para facilitar la participación activa, en latín participatio actuosa, es decir, que los fieles puedan participar de forma sencilla dentro del sacrificio, usando la misa ya no solo como sacrificio redentor, sino también como catequesis a la misma vez, considerando esto lo apropiado según los nuevos tiempos. Y ahí van a aparecer estas dos figuras, Vetus Ordo y Novus Ordo. Ordo es misa, Vetus vieja, Novus nueva. Vetus Ordo va a ser la misa antigua, la misa tridentina, la que aparece en el Concilio de Trento, de la que hablábamos antes en el siglo XVI, y se va a mantener blindada durante muchos siglos. La Novus Ordo va a ser la gran reforma de la liturgia, que es lo que hoy nos compete del Concilio Vaticano II. Ahora vamos a ver un poquito el precedente, porque no es que automáticamente aparece de la nada esta Novus Ordo, sino que va a tener algunos precedentes. Un principal precedente aparece en el documento Sacrosanctum Concilium, que es del concilio, es un documento, que en el 63 dice, va a decir que la Constitución, esta misma Constitución, establece que se conserven los textos y ritos de forma que expresen con mayor claridad las realidades santas. No se busca el misterio teológico, no se busca esta profundidad filosófica, sino mayor sencillez para que todo el pueblo fiel pueda comprender lo que está pasando. En sintonía a esto se va a permitir el uso de lenguas vernáculas, que las lenguas vernáculas son las lenguas propias de la tierra donde se celebra la misa, es decir, que acá en Argentina se pueda decir la misa en español, que en Estados Unidos se pueda decir en inglés, que en China se pueda decir en chino, etc. Cuando antes el único idioma era el latín. Aunque se pide que se conserve el latín como idioma de la Iglesia. Se pide que no se abandone el latín, que se conserve, pero se permite realizar las misas en lenguas vernáculas por este motivo. Así ampliando la capacidad de comprender del pueblo. Este es el precedente del 63. Y de acá vamos a saltar al 69, ya después del Concilio Vaticano II, donde se va a promulgar oficialmente el Novus Ordo, promulgado por San Pablo VI, donde se van a introducir nuevas plegarias eucarísticas, se simplifican algunos ritos y se van a generalizar cosas muy puntuales, como por ejemplo que el sacerdote celebre de cara al pueblo, como se dice en latín, versus populum. La misa anterior, la Vetus Ordo, mantenía la cruz central, la que hoy tenemos en todas las iglesias, pero el sacerdote
estaba frente al altar mirando hacia la cruz. Es decir, en la dirección que mira todo el pueblo. Todo el pueblo reunido, cabeza y cuerpo, miraba hacia la cruz. Esto cambia con la Novus Ordo y el sacerdote pasa a estar frente al pueblo, cara a cara, con la cruz detrás. Todo esto con este motivo pastoral de obtener una nueva cercanía eh, hacia el pueblo. Dentro de esta Novus Ordo se cambiaron un sinfín de cosas que, para poder hablar de eso, tenemos que tener un encuentro independiente. Pero ya en ese caso hablaríamos de la misa de hoy. Pero hasta acá llega este resumen histórico, ¿no? Podemos decir que estos dos momentos para la misa fueron los más fuertes, el Concilio de Trento con la misa tridentina y el Concilio Vaticano II con la Novus Ordo, ¿no? Ambas generaron sus problemas en sus tiempos, la misa tridentina en sus momentos, la Novus Ordo problemas que todavía hoy acarreamos, pero es esto, el Espíritu Santo guiando a la Iglesia para poder adaptarse al mundo, no cambiando su esencia, ojo, sino pudiendo hablar en la lengua del mundo para enseñar al mundo la lengua de Cristo. La Iglesia no se tiene que rebajar al mundo, pero tampoco se puede mantener aislada, porque si no, nunca va a llegar. La misión nunca va a llegar al pueblo si la Iglesia se mantiene encerrada. La Iglesia tiene que salir en misión, pero a convertir, no a dejarse convertir por el mundo. Ojo, no hay que confundir una cosa con la otra. Pero esto es un tema de un próximo encuentro. Y ahora, a la luz de todo esto, vamos a sacar lo siguiente: la esencia de la misa. Recordemos, este factor que no cambia, el sacrificio, como lo dijimos al principio. Fíjense cómo, aunque hayan pasado siglos y siglos y siglos, el sacrificio no cambia. Van a pasar los años hasta el fin de los tiempos y el sacrificio del altar va a seguir siendo el mismo, el centro y la razón de nuestra fe. Cristo que se da gratuitamente por nuestros pecados, cargando sobre sí nuestras faltas para obtenernos siempre el regalo de la misericordia. Y a su vez, darse totalmente la Eucaristía, para que siendo uno en Él, lo seamos junto a Él en el Padre. Y recordemos que el otro factor de la misa, esta cáscara, este exterior, no solo es moldeable, sino que requiere constante revisión. Entender cómo evoluciona la sociedad para poder entender cómo actuar de forma más eficaz. Insisto, no consiste en rebajarnos al nivel del mundo, consiste en analizar al mundo para saber cómo actuar. Siempre comprendiendo a la misa como esto, un instrumento pedagógico que el Señor nos da, no solo para recibir el sacrificio que realizamos, la misericordia que obtenemos por el sacrificio, sino también para entender estas verdades de fe. Que la misa no sea solo el sacrificio, sino también la catequesis. Esto es lo nuevo, que tan nuevo no es porque ya lo entendían en los primeros siglos, pero que se fue adaptando según las necesidades de la Iglesia. La liturgia tiene esta función, mostrar la sombra que hay detrás del velo. No lo podemos desvelar, no podemos ver a Dios cara a cara, pero la liturgia nos muestra la sombra que hay detrás, nos muestra esa pista de lo que hay detrás, hacernos comprender la realidad que nos espera, según los límites de este mundo. Por eso yo siempre les hablo de la liturgia como un reflejo de lo que viene. Y eso nos va a dejar la pregunta, a la luz de todo esto que vimos. ¿Estamos sacando todo el fruto que la liturgia nos puede ofrecer hoy? Te lo dejo como pregunta de reflexión. ¿Y cómo podemos sacar de la liturgia mayor fruto? ¿Cómo podemos aprovechar más este instrumento que el Señor nos dio? Le dejo eso para que reflexionen, lo volveremos a retomar. Pero bueno, con esto ya vamos cerrando el encuentro de hoy. La idea es que podamos continuar hablando de la misa, pero ya desde otro perfil, quizás más adelante. Bien, Eh, con esto vamos a ya ir concluyendo este tema de la evolución de la Santa Misa.
Nos vamos a volver a ver en 2 semanas, como siempre nos organizamos, o 3 posiblemente, porque dentro de 2 semanas es Pentecostés, así que no vamos a tener encuentro, posiblemente sea la siguiente semana. Así que bueno, vamos a hacer una oración para concluir y ya los dejo irse. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre, Madre Santa, Madre de Cristo y de la Iglesia, te ofrecemos todo lo que vimos hoy, que a la luz de esta evolución de la Santa Misa podamos mejor comprender los secretos que ella esconde hoy y las promesas que están escondidas dentro del sacrificio redentor de Cristo y de la catequesis que nos ofrece la palabra de tu Hijo amado, la palabra de Dios y todas las rúbricas que en ella contienen. Te ofrecemos todo lo que vimos hoy, Señora, para que los guardes en tus manos, para que, estando nosotros conservados en tu inmaculado corazón, podamos crecer más en la fe y en la verdad. Por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.